Hola, seguimos con la quinta clase ya del tema esta de electrónica analógica y recordamos muy rápido lo último que vimos, los transistores que tenían tres patitas, emisor, base y colector. La base es quien controla con una corriente pequeña que pase las electricidades del colector hasta el emisor. Dos tipos, NPN y PNP, nos vamos a centrar en los NPN, ¿vale? Y tres modos de funcionar. Puede funcionar como un interruptor en corte que no deja pasar la electricidad o en saturación que deja pasar toda la corriente, ¿vale? O en zona activa cuando por la base pasa una corriente intermedia que multiplica lo que pasa del colector al emisor, lo que pasa por el colector depende de lo que pase por la base, por la ganancia beta. Luego vimos también algún circuito con transistores, este que era lo de la bañera esta que vimos con el chico ciego, que para activarla con una corriente pequeña se activaba y tocaba. Y luego vimos también un montonazo de circuitos y los fuimos explicando que todo, como veis, una corriente que pasa por la base es la que deja pasar del colector al emisor. Bueno, pues seguimos un poco con el condensador. Los condensadores tienen esta forma, ¿vale? O esta forma, son así como lenteja o como cilindro. Y lo que guardan los condensadores, por ejemplo, se utilizan para guardar electricidad y luego poderla soltar como nosotros queramos. Por ejemplo, un flash de una cámara de fotos, el condensador guarda la electricidad y cuando le das al botón sale toda la carga de golpe, ¿vale? Toda la carga de golpe. La unidad del condensador también se utilizan como temporizadores, a ver si me sale la palabra, ¿vale? Porque guardan y podemos sacar la electricidad como nosotros queramos. Por ejemplo, podemos hacer que parpadeen luces y cosas así con condensadores. Los condensadores son como depósitos. La capacidad de un condensador, cuánto le cabe a un condensador de carga, se mide en faradios, ¿vale? El faradio lo que pasa es que es una unidad muy grande y entonces no se suele utilizar el microfaradio, que acordaos que era 10 elevado a menos 6 faradios, o el nanofaradio, que era 10 elevado a menos 12 faradios, o el picofaradio, que eran 10 elevado a menos 12 faradios. Y los condensadores existen dos tipos de condensadores, polarizados y no polarizados. Los polarizados tenemos que conectar la pata positiva con el positivo y la negativa con el negativo. Les cabe tienen mucha capacidad, les caben muchos faradios, pero tenemos que conectarlo siempre bien el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Y los no polarizados no tienen ningún símbolo de más y menos y podemos conectarlo como queramos, da igual, ¿vale? Positivo con negativo, negativo, no tienen ni positivo ni negativo, pues da igual las patas como los conectamos. Lo que pasa es que tienen menos capacidad. Para que entendáis un poquito cómo funcionan los condensadores, os lo digo enseguida. Y sería algo así, ¿vale? Un segundo que estoy cargando. Vale, sería algo así. A ver, un condensador es como un depósito. Un condensador es como un depósito que se va llenando con el voltaje, se va llenando. Y se puede llenar, se va llenando hacia arriba el depósito de carga, ¿vale? Y se puede llenar muy rápido. Si nosotros ponemos aquí una manguera grande, pues se llena muy rápido. Y si aquí ponemos resistencia, una piedrecita o algo que no deja pasar el agua, pues se va llenando muy despacio. Y también se puede vaciar. Una vez lleno el depósito, está lleno de carga, se puede vaciar o muy despacio si ponemos una tubería pequeña, o si ponemos una tubería súper grande, de aquí a aquí, pues se vacía súper rápido. ¿Qué va a ser lo que hace que se llene despacio o que se llene rápido? Pues una resistencia. Si ponemos una resistencia delante a un condensador, en este caso, por ejemplo, el símbolo del condensador es parecido al de la pila, pero con los dos palos iguales. Fijaos, yo ahora mismo acabo de dibujar una pila con su polo positivo y su polo negativo y una resistencia y un condensador. ¿Qué va a pasar en este circuitillo? Pues en este circuitillo
lo que va a pasar es que la electricidad viene por aquí, pasa por la resistencia y el condensador viene por aquí, viene por aquí y viene por aquí. Conforme va pasando la electricidad, el condensador se va llenando, el depósito se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando hasta que llegue a la capacidad del condensador. Vale, una vez que está lleno el condensador, ya no puede pasar más electricidad por aquí, se queda apagado. Si nosotros pusiéramos un LED aquí, un diodo LED, lo que veríamos sería que al principio el condensador se va llenando, ¿vale? Al principio el condensador se va llenando y deja pasar toda la corriente. Se va llenando, se va llenando, se va llenando y cuando se llena del todo ya no deja pasar corriente. Entonces veríamos el LED que al principio brilla mucho y cada vez va brillando menos hasta que al final se apaga porque ya no puede pasar la corriente. Cuando llega a los faradios que tiene el condensador, pues ya no deja pasar la corriente. Y como decíamos antes, hay dos tipos de condensadores. El símbolo son dos palitos. Los condensadores electrolíticos o polarizados sí que tienen un más y les cabe mucho. Estos siempre tenemos que conectarlos con el más de la pila. Si los conectamos al revés pueden explotar. Y en cambio los otros que son no polarizados, que son dos palitos, pues da igual cómo los conectemos. Los condensadores son un poquito peligrosos porque guardan electricidad dentro. Aunque tú lo desconectes, si este condensador de aquí está lleno y yo lo saco, ese sigue estando lleno. Y a lo mejor guarda la corriente y si es gordo y lo tocas o lo pones en un sitio te puede dar electricidad y meterte un golpetazo, ¿vale? Son un poquito peligrosos. Incluso con aparatos que no están enchufados guardan electricidad dentro y la pueden soltar. Si son pequeños no te pasa nada, pero con condensadores bastante grandes sí que te pueden dar un susto. Fijaos, aquí habla de la carga y descarga. Vemos este ejemplo de aquí, lo hago un poquito grande. Aquí tenemos la electricidad, viene por aquí, vendría por aquí y el condensador se está cargando, se está cargando, se está cargando. En el siguiente dibujo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que han abierto el interruptor este y han cerrado este. El condensador que estaba cargado viene por aquí y se va descargando. Cada vez le queda menos, cada vez le queda menos. La bombilla al principio brilla mucho y cada vez va brillando menos hasta que se descarga. Aquí ya estaría descargado totalmente. Pero la pregunta chula sería ¿cuánto tiempo tarda en llenarse y en vaciarse un condensador? ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse y en vaciarse un condensador? Pues fijaos, hemos dicho que un condensador es como un depósito que se va llenando, ¿vale? Hemos dicho que un condensador es como un depósito que se va llenando y depende de la cantidad de electricidad o de la cantidad de agua que entre en el depósito para llenarse. Eso traducido sería, si el depósito es muy grande, pues tardará mucho tiempo en llenarse. Y si entra poquita agua, pues tardará mucho tiempo en llenarse. En cambio, si el depósito es pequeño y entra mucha agua, pues se llenará enseguida, ¿vale? Traducido eso a electricidad significa que si ponemos una resistencia muy grande, pasará poca intensidad. Y si ponemos un condensador muy grande, de muchos faradios, pues tardará mucho tiempo en llenarse. Es decir, si yo pongo aquí, por ejemplo, 10.000 ohmios y este condensador es de 5, ese 5 es un poco raro, 5 microfaradios, pues tardará tiempo en llenarse. Aquí ponemos la pila y esto es, por ejemplo, una pila de 12 voltios, ¿vale? Y vamos a ver, si yo comparo ese con este circuito que voy a hacer ahora, en vez de 10K pongo menos resistencia. Como pongo menos resistencia pasará menos intensidad. Y voy a poner un condensador más pequeñito. En vez de 5 microfaradios, de 1 microfaradio. La pila de 12 voltios también. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda en llenarse. Bueno, hay una cosa que es una característica que se llama la constante de tiempo de un condensador. Vemos que lo que tarda en llenarse un condensador depende de la resistencia y de la capacidad. Depende de la resistencia y de la capacidad.
Pues hay una letra griega que se llama tau. Tau sale de multiplicar R por C, la resistencia por la capacidad. Y está demostrado que el condensador al principio se llena mucho y luego cada vez se va llenando menos, se va llenando menos, se va llenando menos. Fijaos, esto sería el 100% de lleno y esto sería el tiempo. Pues cada vez se va llenando más despacio. De hecho, nunca llega a llenarse al 100%, llega al 99,999%. Pues bueno, seguimos con lo de la letra esta que estaba diciendo. Tau es igual a R por C. Pues, si tú multiplicas R por C, en este caso sería, en el caso de abajo sería R 10K. 10K son 10.000 ohmios. Por C, que serían 5 microfaradios. Eso sería por 5 por 10 elevado a menos 6, porque micro es 10 elevado a menos 6. Si nosotros multiplicamos esto es 10, 1, 2, 3, 4. Esto sería 10 elevado a 4, sería 10 elevado a 4 y 10 elevado a menos 6 sería 5 por 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, si no me equivoco, 5 por 10 elevado a menos 2 sería 0,05. Pues fijaos, en segundos. En 0,05 segundos, en el tiempo tau, el condensador no se ha llenado al 100%, se ha llenado hasta aquí. Que eso es aproximadamente un 63%. Pero yo no quiero saber cuánto tiempo tarda en llenarse un 63%, lo que quiero saber es cuánto tiempo tarda en llenarse hasta aquí, hasta el 100%. Pues eso aproximadamente es 5 veces tau. Me ha salido un poco raro. Esto sería una vez, 2 veces, 3, 4 y 5 veces tau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 veces tau. Es decir, este condensador de ahí en llenarse tardaría 5 por 0,05, que es lo que tarda en llenarse al 63%, pues sería 0,25 segundos en llenarse. Si yo quisiera que tardara más tiempo, pues podría poner un condensador más grande, o bien de 50 microfaradios, o podría poner una resistencia más grande, yo que sé, de 50 o de 50 kiloohmios, de lo que sea. Vamos a ver cuánto tardaría en el segundo ejemplo que he hecho. En el segundo ejemplo que he hecho sería tau, en este caso sería 1 kiloohmio, que serían 1000. Este se va a llenar mucho más rápido, por 1 microfaradio por 1 por 10 elevado a menos 6. Esto es igual a 10 elevado a menos 2, que es igual a 0,01. Como veis es 5 veces más rápido. Y el tiempo que tarda en llenarse, esto sería en llenarse el 63%. Pero el tiempo que tarda en llenarse sería 5 veces tau. Pues sería 0,05 segundos. En 0,05 segundos este condensador se llenaría. Como veis, como es la resistencia más pequeña y el condensador más pequeño, tarda menos tiempo en llenarse. Oye, y una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en descargarse? Si el condensador está lleno aquí al 100%, no me cabe el número, pero bueno, está lleno al 100%. ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse? Pues tarda exactamente lo mismo, 5 tau. Al principio se vacía muy rápido y luego cada vez más despacio. Esto que acabo de explicar es lo que tenéis, tiempo de carga y tiempo de descarga, lo que tenéis aquí explicado también con otro ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis uno con una resistencia de 9,1K y un condensador de 4700 microfaradios, que a este le sale que tarda, RC sería 42,77, pero en realidad sería 5 veces por 42, 5 por 4, unos 200 segundos en llenarse. Si nosotros conectamos una lucecita o algo, pues la lucecita estaría encendida el tiempo que tarda en llenarse, en este caso unos 200 y pico segundos, ¿vale? Y pues fijaos, aquí tenéis otro circuito. Cuando el interruptor está hacia la derecha, el condensador este se llena.
Y fijaos que aquí no hay ninguna resistencia. Como no hay ninguna resistencia, ¿cuánto tiempo tardaría en llenarse? Pues se llenaría instantáneo, ¿vale? Se llenaría R, en este caso tau sería 0 y se llenaría solamente al bajar el interruptor, ¡pum!, se llenaría prácticamente entero. Y cuando yo giro el interruptor y lo pongo aquí como está en el dibujo, el conmutador, perdón, y lo pongo como está en el dibujo, pues la electricidad que está aquí en el positivo pasaría por aquí, se iría vaciando, el tiempo ya sabemos lo que tardaría y el diodo LED brillaría. Fijaos, este sería un poco el mismo circuito. Aquí está el condensador, la resistencia, para que aquí lo único que han puesto de resistencia aquí, en este circuito de la derecha. Ahora mismo se iría vaciando el condensador y el LED veis que está brillando, y si giro el interruptor el conmutador hacia la derecha, pues no sé lo que pasa porque creo que está mal. Habría que conectar al positivo aquí, ¿vale? Porque si lo giro hacia la derecha, la electricidad no hace nada. Bueno, sí, vendría por aquí, sí, se vaciaría el otro de aquí. Este de aquí. Vale. No sé si os acordáis, cuando vimos los diodos, que lo que queríamos era rectificar la corriente. Entonces, como habéis visto, los condensadores guardan electricidad y luego la sueltan. Cuando vimos lo de rectificación, cuando vimos los diodos y hablábamos de rectificar la corriente, conseguimos, lo último que conseguimos fue una onda que era de corriente, que era así, ¿os acordáis? Le dimos la vuelta. Bueno, pues si ahora metemos un condensador al final de los diodos, fijaos, aquí el condensador, cuando va subiendo, el condensador se va llenando, y luego cuando va bajando, lo que hace el condensador, al ir la electricidad al revés, el condensador lo que hace es soltar la electricidad que ha guardado, con lo cual no llegaría a bajar del todo y haríamos algo así. Y aquí haríamos algo así. Y haríamos algo así. Es decir, si ponemos un condensador al final del puente de diodos, en vez de conseguir esto, lo que teníamos antes con los diodos, conseguimos algo ya que se parece a una onda de voltaje continuo como la que dan las pilas, que es lo que queríamos conseguir. Acordaos que al principio lo que teníamos era esto, de esto pasamos poniendo un diodo a esto, poniendo un puente de diodos, que son los 4 diodos esos que hemos visto, pasamos a esto, y si ahora ponemos un condensador, pasamos ya casi lo que queremos, que es algo así. Que esta ya se podría utilizar en aparatos. Pues fijaos que sería un poco, veis, aquí está el condensador y conseguimos algo así. Pasamos de eso a eso, a eso y finalmente a eso. Bueno, vamos a seguir viendo otro elemento aparte de los condensadores, que son los relés. Los relés valen para separar circuitos y los relés valen para tener circuitos, por ejemplo, un circuito que funcione en corriente continua y otro que funcione en corriente alterna. Ahora lo veremos, no os preocuparos. Un relé es una cosa súper fácil. Aquí tenéis el dibujo. Este sería el símbolo de un relé simple y este sería el símbolo de un relé doble. Fijaos, un relé es un pedazo de hierro, un electroimán, en el que está rodeado un cable. Cuando la electricidad pasa por aquí, va dando vueltas la electricidad y vuelve por aquí. Y esto se convierte en un imán. Al convertirse en un imán, la chapita esta baja. Y al bajar la chapita, fijaos que antes la electricidad venía por aquí y pasaba por aquí. Al bajar la chapita, este palito de aquí se va a ir hacia allá. Y al irse hacia allá, se cambia. ¿Vale? Entonces, se cambia y en vez de venir así la electricidad, pues vendrá así. Por este camino de aquí. Fijaos, aquí en el símbolo se entiende casi más fácil. Cuando pasa la electricidad por aquí, este cuadrado sería la bobina. Cuando pasa la electricidad por aquí, el palito este que estaba a la derecha, pues se viene a la izquierda. O cuando pasa la electricidad por aquí, estos dos palitos que están a la derecha, pues se vienen los dos a la izquierda. ¿Vale? Y entonces, como decía, ¿vale? Para separar circuitos, un circuito que tiene un circuito de control, que controla las cosas, que sería el que está en la bobina, y un circuito de carga, que es quien va a hacer el trabajo, que estaría aquí. Y vale, incluso para separar, podemos tener en un sitio corriente continua y en otro sitio corriente alterna.
¿vale? Fijaos, por ejemplo, en este lado tenemos corriente alterna a 230 voltios, una corriente muy grande que controla un motor muy grande. Y aquí simplemente tenemos un botoncito con una pila pequeña. Cuando yo aprieto el botón, la electricidad viene por aquí, da vueltas, viene por aquí y la patita esta del relé lo que hace es que se junta. Al juntarse los 230 voltios que antes no podían pasar, ahora esto se ha juntado y se encendería el motor. Con este botoncito, que no tiene peligro porque funciona a 4 voltios y medio, no va a pasar nada, podemos controlar esto que funciona a 230 voltios y que es más peligroso. Con corriente continua a la izquierda, controlamos corriente alterna a la derecha. Y por ejemplo, aquí sería algo parecido. Si yo le doy a este botón, a este interruptor, las dos patitas del relé que estaban a la izquierda, a la derecha, perdón, se irían a la izquierda y la electricidad que viene por aquí, ahora entraría, si os fijáis, ahora viene por aquí. Viene por aquí y el motor está girando en un sentido. Pero cuando yo le dé al botón, las dos patitas cambian y la electricidad vendrá por aquí y el motor girará en sentido contrario. Al darle a este botón podemos hacer que esto dé vuelta hacia un sitio o hacia el otro sitio. Los relés que vienen en el programa Tinkercad son un poco raros, tienen un esquema aquí extraño, ya lo veréis con las prácticas. Aquí no ha salido bien la foto, pero tienen un esquema distinto a los relés normales, pero lo veremos. Y vamos a ver este circuito también con un relé doble, aunque hay uno que no se utiliza para nada. Cuando yo le aprieto este botón, la electricidad pasa por aquí y las dos patitas que estaban hacia la derecha se mueven hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estaba dando vueltas el motor, pero cuando apriete al interruptor, en vez de dar vueltas, se apagará el motor y se encenderá la bombilla, ¿vale? Vamos a ver los relés de enganche, que es un poquito más complicado. Aquí vemos esto, lo que pasa. Fijaos, cuando yo aprieto el botón aquí, vamos a ver, cuando yo aprieto el botón aquí, la electricidad viene por aquí, ¿vale? Del positivo al negativo. Viene el positivo y pasa por aquí. No, bueno, esto sería como... Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y viene por aquí, ¿vale? Pero cuando yo aprieto el botón fijaos lo que va a pasar, ¿vale? Aprieto el botón, viene por el positivo, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y quiere llegar al negativo. Un segundo que os lo explique mejor, a ver si os lo explico mejor Sí, a ver, os lo explico de nuevo, ¿vale? La electricidad sale del positivo, viene por aquí, no puede pasar por ningún sitio. Entonces cuando yo aprieto el botón, la electricidad viene por aquí, 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 viene por aquí. Pero claro, al pasar por el relé, la patita esta que estaba hacia la derecha se viene hacia la izquierda. Y al venirse hacia la izquierda, fijaos lo que va a pasar. La electricidad que antes venía por aquí, ahora va a coger este camino y va a llegar al negativo por este camino. Y fijaos que se va a quedar, como está pasando electricidad por el relé, la patita se viene hacia la izquierda y se va a quedar siempre puesta. Por eso se llama relé de enganche, se queda enganchado ahí y una vez que pasa la electricidad por él se queda enganchado. Haría este camino. ¿Lo veis? Al apretar este botón, la pata se viene hacia la izquierda. Y al venirse hacia la izquierda, ahora la electricidad, en vez de cuando suelte el botón, incluso cuando lo suelte, va a seguir pasando por aquí. ¿Vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Mira, fijaos que aquí esta es la posición antes y esta es la posición de después. Cuando suelto el botón, se queda enganchado en la izquierda, ¿vale? Y luego, otra cosa ya, que si os fijáis, y hay muchos circuitos, como los que vamos a ver luego, siempre que hay un relé, esto sería el relé, este símbolo de aquí, se suele poner un diodo. ¿Por qué? Porque los relés llevan bobinas y las bobinas llevan cable enrollado. El cable enrollado guarda electricidad y cuando deja de pasar la electricidad que se ha quedado guardada aquí, la suelta de golpe. Y los
Transistores son elementos que son sensibles, ¿vale? Se pueden romper fácilmente. Entonces, la electricidad que estaba guardada aquí dentro, cuando terminamos, cuando apagamos el circuito, el relé la suelta y la suelta hacia abajo y vendría el transistor y la podría romper. Pero si ponemos un diodo, tal y como está este, cuando este suelta la electricidad en vez de pasar por el transistor, que le cuesta un poquito de trabajo, lo que hace es que viene por aquí y empezaría a dar vueltas hasta que se va calentando el diodo y la electricidad se gasta y no tiene ningún peligro. Es decir, ponemos diodos en paralelo con los relés para proteger a los transistores, porque si no podríamos romperlos. Y con esto hemos terminado ya las clases. Habría circuitos por ahí para ir haciendo. Luego los veremos. Vamos a ver qué ejercicios podemos hacer ahora. Nos quedamos por el... nos quedamos un segundo. A ver, que estoy mirando por donde nos quedamos. 27, creo que lo hicimos. 28, 29. Creo que el último que mandé fue hasta el 29, ¿vale? Que era de transistores. Pues ahora podemos hacer el 30, que habla de la capacidad de un transistor. 31, 32, 33. El 33, como veis, ya es de circuitos de un condensador que se va llenando. El 34, que habla de un relé. 35, fijaos, aquí está el símbolo ese que os decía antes. La bobina está aquí y aquí y cambia de arriba a abajo. 35 y el 36, que sería explicar ese circuito, ese circuito, ese circuito y ese circuito. Y con esto ya hemos terminado el tema. Os recuerdo que hay ejemplos ya hechos que luego veremos un ejemplo de un circuito complejo, cómo se analiza. Y con esto hemos terminado la teoría del tema. Os dejo ya. Hasta luego, adiós.